Lo que hay es la Agenda 2030, es una vez más, es ese globalismo en el que hay unas élites que pretenden imponernos a los demás el modo de vida en todos los aspectos, empezando por el consumo, pero que luego, evidentemente, ellos no lo predican una vez más con el ejemplo, ni muchísimo menos. En Escocia se habían instalado 16 millones de árboles para poner placas solares, porque detrás de esto hay un gran negocio, que es lo que se llama el capitalismo verde, donde hay gente que se va a hacer de oro en este proceso de transformación. Cuando quieren hablar de acabar con las injusticias y con el hambre y con la pobreza, pero resulta que no se les ocurre hablar de acabar con los paraísos fiscales. ¿Cómo nos pueden engañar de esa manera? Decir que vamos a trabajar menos horas, encima vamos a ganar más. Es decir, ¿y a qué le vamos a vender lo que produzcamos? La reducción de jornada laboral, lo que es evidente es que hoy no discute nadie el acierto de esta medida. O sea, son todo una insensatez tras otra de personas que creo que no entienden el mundo. La pregunta del millón, la Agenda 2030. La Agenda 2030 es como el decálogo de los 10 mandamientos, pero en versión vamos a ir... hay un término en política que es absolutamente odioso, pero que es la palabra encajonar, ¿no? Que es cuando van empujando por un lado, van empujando por el otro y como el pobre toro hasta que le llevas a que aparezca en la plaza y él piense que está libre, ¿no? Cuando realmente va a ser pues objeto de la fiesta nacional. Y yo creo que eso es un poquito esa Agenda 2030 en la que se nos quiere imponer. No tendrás nada y serás feliz, comerás harina de bichos, que además es lo más insano del mundo. A los que somos, yo creo que la mayoría de las personas normales somos bastante ecologistas, se nos quiere imponer otro ecologismo diferente, se nos quiere hacer creer que es muy ecológico ir en bici pero con 4 coches oficiales detrás, persiguiéndote, ¿no? O utilizar aviones oficiales o cruzar en barco de motor y decir luego los 5 últimas millas marítimas que vas en velero y engañar a la gente como si fuéramos idiotas. Es decir, nos están rebajando a unos niveles que es absolutamente insultante. La Agenda 2030, para empezar, debería de haber sido consensuada. Cuando se utiliza la palabra experto, Pedro, ¿tú echas a temblar o todavía te la crees? Hombre, después de los expertos del Comité Científico de lo de la pandemia, yo creo que ya debemos dudar absolutamente de todo, ¿no? Y además que tenemos todo el derecho a ello. Porque de verdad es que yo creo que no nos pueden engañar de una manera tan sumamente descarada y que además una vez más que no reaccionemos, ¿no? Mira, con respecto a la Agenda 2030, hace muy poco, recordemos que hemos habido un caso muy sonado en el que una ministra fue con toda su comitiva hasta 20 metros antes, que se montó en una bicicleta y llegó en bicicleta a donde iban a llevar a cabo precisamente una reunión sobre cambio climático. Es decir, yo creo que esto salió hasta en la prensa internacional, en todo el mundo, porque fue tan sumamente descarado. Bueno, pues no pasa nada, ¿verdad? O sea, ya hemos llegado a un momento tal de pasividad que no nos importa que nos engañen de manera sistemática, que nos estén tomando el pelo, porque da lo mismo, o sea, parece que no reaccionamos. El otro día yo ponía un tuit, hace 2 o 3 días, que decía, que viene de un proverbio árabe, que dice, la primera vez que me engañes, la culpa será tuya. La segunda vez que me engañes, la culpa será mía. Nos siguen engañando y la culpa es nuestra, que no nos olvidemos. La culpa es nuestra, ya no es de ellos. Ellos se ríen de nosotros clarísimamente. Pero mira, con respecto a eso, hace poco un expresidente del gobierno español, claro, volvió a sacar lo mismo, te exponía los 17 grandes objetivos. ¿Quién va a estar en contra de ellos? Seríamos unos desalmados. ¿Quién no quiere acabar con el hambre en el mundo? ¿Quién no quiere que todo el mundo tenga acceso a agua potable? ¿Quién no quiere que haya igualdad, que acaben las guerras, que haya justicia, que haya igualdad entre hombres y mujeres? Evidentemente todos nosotros. Y solamente te cuentan eso, lo que no te cuentan es todo lo que hay detrás, obviamente. Pero también recordemos que hace muy poco, y yo lo oí en directo en televisión, que me quedé pasmado, un ministro de Asuntos Exteriores de España dijo textualmente que la Agenda 2030 era la Biblia. Es decir, no lo es en absoluto. Lo que hay es la Agenda 2030, es una vez más, es ese globalismo en el que hay unas élites que pretenden imponernos a los demás el modo de vida en todos los aspectos, empezando por el consumo, pero que luego, evidentemente, ellos no lo predican una vez más con el ejemplo, ni muchísimo menos, obviamente.
el pensar que empezamos por el transporte marítimo, que es probablemente lo que más contamina en el mundo. Hoy los coches que tenemos en Europa con la última normativa, la Euro 5, la 6 ya, perdón, sabéis que no contamina nada. O sea, es absolutamente estricta, no contamina absolutamente nada. Es decir, vamos a un mundo electrificado con todos los problemas que ello tiene. Primero, que en Europa no tenemos la tecnología más puntera, no tenemos los recursos naturales, empezando por los minerales que hace falta para ir a ese mundo electrificado, y luego no te cuentan los problemas que hay, por ejemplo, con las baterías eléctricas, que son el 40 o el 50% del peso de un vehículo eléctrico, de todo el proceso de fabricación de esa batería, qué vamos a hacer con esa batería cuando ya no sea útil y todas se van degradando, o simplemente, ayer ponía un tuit que en Escocia, y lo decía un parlamentario británico, que en Escocia se habían instalado 16 millones de árboles para plantar granjas solares, es decir, poner placas solares. Se habían instalado 16 millones de árboles. Es decir, porque detrás de esto hay un gran negocio, no nos olvidemos, que es lo que se llama el capitalismo verde, donde hay gente que se va a hacer de oro en este proceso de transformación. Pero luego, ¿sabéis cuál es el promedio de vida de un aerogenerador? La esperanza de vida, entre 20 y 25 años. ¿Qué vamos a hacer con ellos cuando muchas de sus partes ya no sean válidos y muchas de sus partes no son reciclables? ¿Alguien está pensando en eso? Porque ahora, evidentemente ahora, y todos efectivamente, todos queremos ser muy ecologistas y lo queremos, pero una vez más tenemos que entender lo que hay detrás. Margarita, al igual que yo, somos grandísimos amantes de los animales, grandísimos amantes de los animales. Pero yo no estoy de acuerdo que a nosotros nos pongan a los seres humanos al mismo nivel que los animales. Y sobre todo, que nos dejen de considerar a los seres humanos como, digamos, el animal superior de la creación, que es hasta lo que nos consideramos. Entonces creo que hay límites que no debemos sobrepasar, que no significa no respetar los 17 grandes objetivos, pero tenemos que tener en cuenta todo lo que eso deriva. Y podemos hablar de que no se les ocurre, cuando quieren hablar de acabar con las injusticias y con el hambre y con la pobreza, pero resulta que no se les ocurre hablar de acabar con los paraísos fiscales, por ejemplo, o con los países de baja fiscalidad que tenemos en la propia Europa, que como tú dices, estamos cualquier cosa menos unidos, a nada que rasques un poquitito, y lo estamos viendo todos los días, como cada país sigue tirando para él mismo, evidentemente, porque cada país sigue teniendo su propia política exterior, cada país quiere seguir siendo o tener un ascendiente diferente dentro de la Unión Europea, o tener mercados que le quita a otros países de la Unión Europea, porque nos enfrentamos entre nosotros. Y con este tema de la Agenda 2030 podemos hablar durante muchísimas horas, porque ya os digo que hay que creerse bastante poco. Sobre todo, una vez más, porque lo primero es Agenda 2030 es algo occidental, que no tiene nada que ver en absoluto con los intereses de otras partes del mundo, que son las mayoritarias. No olvidemos todos estos países que son los BRICS, a los que hay más de 40 países que ya se han postulado para unirse a ellos y que son el otro mundo, que no tiene nada que ver en absoluto con el mundo occidental y que además quieren, entre otras cosas, modificar completamente el orden mundial y, por tanto, para ello lo primero es modificar completamente el orden económico mundial, porque el orden mundial no se puede transformar sin cambiar completamente la economía, la geoeconomía. Así que imaginaros si hay choques, evidentemente, en este planeta y que muchas veces nosotros estamos distraídos con nuestro pequeño mundo, nuestra pequeña burbuja, y no hay temas importantísimos, casi nada, de los que preocuparnos y que realmente tienen la capacidad para ser absolutamente transformadores del mundo tal y como lo conocemos. Y has dado, yo creo que en la clave de la lupa grande, ¿no? Ese mundo dividido en dos, los BRIC cada vez más numerosos y sobre todo porque representan numéricamente la mayor cantidad de población mundial. Pues mira, por ejemplo, los G7, aquí los titulares eran, y os acordaréis perfectamente, o en la televisión, se están reuniendo los países más poderosos del planeta, los países más industrializados del planeta. Bien, en población, en total, el grupo del G7 son 777 millones de habitantes. Así no se os va a olvidar la cifra. ¿Vosotros pensáis que, por ejemplo, Canadá o Italia hoy son de los países más poderosos y más industrializados del planeta? Evidentemente no. Los BRICS son la mitad del planeta. Estamos hablando de 4.000 millones de personas. Pensar
que está China, 1.500 millones, está India, 1.500 millones, que luego sigue Brasil, luego sigue Rusia. O sea, solamente con eso ya son la mitad del planeta. Pero más todos los que se quieren unir. Esa es, una vez más, la mentalidad que tenemos como europeos, que seguimos pensando que somos el centro del mundo, el ombligo del mundo, y hace mucho que ya no lo somos. Y además ya no lo somos, y encima con los problemas internos que tenemos tan importantes, pero que nos seguimos con esa soberbia, con esa prepotencia, que somos nosotros los que marcamos la pauta en el planeta. No, en absoluto. Primero que ya no lo está marcando aquí, ya no lo está marcando desde hace mucho tiempo desde fuera, porque estamos dejando de ser competitivos. A mí, de verdad, me preocupa enormemente este interés en que tienen en que trabajemos menos horas, menos días. No nos damos cuenta de que viene un mundo que viene con hambre, que viene a comérselo todo y que nos van a comer por los pies. Porque no estamos siendo competitivos, no podemos ir a mercados en el exterior porque esos mercados están copados por quien tiene la mejor tecnología y encima produce mucho más barato que nosotros. O sea, ¿cómo nos pueden engañar de esa manera? De decir que vamos a trabajar menos horas, encima vamos a ganar más, ¿y a qué le vamos a vender lo que produzcamos? ¿A qué precio sería eso que podamos llegar a producir? O sea, son todo una insensatez tras otra de personas que creo que no entienden el mundo, que no entienden por dónde vienen los demás. Muchas gracias por tu apoyo al canal. Puedes suscribirte, pulsar la campana de notificaciones para estar al corriente de los próximos vídeos y de momento aquí te dejo un par de ellos que espero que te gusten y que sean de tu interés.